Era las 9 de la mañana en Altamira, Tamaulipas, cuando el Centro Integral de Justicia abrió sus puertas para decidir el destino de dos personas señaladas de matar a una niña de 13 años. Afuera, el calor pegaba contra el asfalto como un recordatorio de que la tragedia no descansa ni siquiera bajo el sol de julio. Adentro, una jueza llamada María Sidia Mora sostenía en sus manos una carpeta que podía cambiarlo todo. El silencio de esa sala pesaba más que cualquier veredicto ya anunciado. 6 horas después, con un receso de por medio, llegó la resolución que Tamaulipas entero esperaba. Jorge Luis N., director de la Academia Militarizada Marina Duenitz, y Estrellita N., encargada del área femenil del plantel, quedaron vinculados a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Los dos permanecerán en prisión preventiva justificada. Pero lo que nadie esperaba era la forma en que se llevó a cabo esta audiencia. Los imputados no pisaron la sala, aparecieron solo en una pantalla, vía videollamada, como sombras digitales de algo que ya no podían negar. Y eso es lo que nadie vio venir. El miedo a la furia de un pueblo cambió incluso la manera en que se hace justicia en Tamaulipas. Dafne murió el 16 de julio, dentro de un campamento de verano que prometía disciplina y terminó siendo una escena de horror. Hoy, 13 días después, 2 de las 3 personas detenidas por su muerte enfrentan cargos formales. La tercera, una joven de 18 años, ya había sido vinculada antier en medio de bloqueos y manifestantes que gritaban justicia frente a las puertas del mismo edificio. Ese antecedente no se borró de la memoria colectiva. Todavía flotaba, como polvo suspendido, sobre cada decisión que tomaron las autoridades este día. Pero lo más perturbador no era la vinculación en sí, era lo que la abogada de la familia reveló al salir de la sala. Los 2 imputados de hoy no tienen la misma responsabilidad ante la ley. Uno actuó, según la Fiscalía, por omisión. La otra habría sido, dicen los documentos judiciales, la autora material. Y esa diferencia, mínima en apariencia, podría definir cuántos años de cárcel pagará cada uno de ellos. 40 años. Esa es la cifra máxima que la ley mexicana reserva para el delito de feminicidio. 40 años que hoy comienzan a pesar sobre 2 nombres que hasta hace pocas semanas eran solo el director y la instructora de una escuela que prometía disciplina. La pregunta que quedó suspendida en el aire de Altamira fue simple y brutal a la vez. ¿Alcanzará esa condena para pagar la vida de una niña de 13 años? Ciudad Madero no es solo un municipio industrial pegado al Golfo de México. Es, desde hace 13 días, el epicentro de una indignación que ya trascendió fronteras estatales. La Academia Militarizada Marina Duenitz prometía a las familias disciplina, valores y un verano distinto para sus hijos. Cientos de padres en Tamaulipas confiaron en ese discurso. Pagaron cuotas, firmaron formularios, empacaron mochilas con la ilusión de que sus hijos volverían más fuertes, más disciplinados, más preparados para la vida. El 16 de julio algo se rompió en esa promesa. Dafne, de 13 años, dejó de respirar dentro de las instalaciones de ese campamento. Lo que debía ser una tarde más de rutinas militares se convirtió en la última tarde de su vida. Los detalles exactos de lo ocurrido dentro de esas paredes siguen bajo reserva, protegidos por el sigilo que exige toda investigación penal seria en México. Pero el resultado ya es innegable. Una niña murió bajo el cuidado de adultos que debían protegerla, y el Estado tuvo que moverse. 13 días después, el Centro Integral de Justicia de Altamira se preparaba para la audiencia más vigilada del caso hasta ese momento. Afuera, la memoria de lo ocurrido 2 días antes, cuando manifestantes bloquearon los accesos durante la vinculación de la primera detenida, todavía pesaba en el ambiente como una amenaza latente. Nadie sabía si la furia de la calle volvería a estallar frente a las cámaras. Y cuando la jueza María Sidia Mora tomó su lugar, con la Fiscalía General de Justicia del Estado presentando sus datos de prueba, quedó claro que esta vez el sistema no iba a arriesgarse a repetir el caos. El silencio no duraría mucho, porque lo que estaba por decidirse en esa sala tocaría no solo a 2 personas, sino a un modelo educativo completo que hoy tiembla en todo el país. Dafne Zapata Quintos tenía 13 años. 13 años que hoy se cuentan en pasado. Su madre, Alejandra Quintos, la describía como una niña llena de energía, de esas que preguntan todo, que se ríen fuerte, que sueñan en voz alta con lo que quieren ser de grandes. Ese verano, Dafne se subió a un autobús rumbo a un campamento que prometía enseñarle disciplina, deporte y compañerismo. Nunca volvió a casa. Sus maletas, dicen quienes la conocían, todavía estaban listas para el regreso que nunca ocurrió.
Quienes conocieron a Dafne en su escuela regular antes de ese verano fatídico, la recuerdan como una niña que coleccionaba estampas, que ayudaba a sus compañeros con la tarea de matemáticas, que soñaba con ser veterinaria porque no soportaba ver a un animal sufriendo. Esa misma sensibilidad, dicen sus allegados, fue la que probablemente la hizo destacar dentro del ambiente rígido del campamento, un lugar que exigía dureza, donde ella ofrecía ternura. Desde el 16 de julio, la vida de esta familia se partió en dos. Un antes que ya no existe y un después marcado por audiencias, carpetas de investigación y la exigencia constante de justicia. Alejandra Quintos, la madre, mantiene su reclamo intacto. Quiere que se detenga a todas las personas que aún están pendientes en este caso. No hay descanso en su búsqueda, no hay silencio que la calle. Cada audiencia se ha convertido para ella en un nuevo capítulo de un duelo que se niega a cerrarse mientras la justicia siga incompleta. Gabriel Zapata, el padre de Dafne, ha sido la voz pública de esta familia rota. Tras la audiencia de este día, con el cansancio marcado en el rostro, pero la determinación intacta, habló sin rodeos frente a los micrófonos que lo esperaban afuera del tribunal. Claro que sí, estoy muy satisfecho. Esta es la carpeta de investigación, o sea, no es una hoja en blanco. Son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y hay elementos suficientes. Detrás de esas palabras hay meses de espera, de silencio obligado por la ley, de tragarse la angustia mientras la Fiscalía armaba su caso pieza por pieza, dato por dato, testimonio por testimonio. Cuando se le preguntó cuánto tiempo más piensa luchar, la respuesta llegó sin dudar. La familia solo hablará de justicia real cuando estemos en la sentencia después del juicio. Y añadió, con la voz de quien ya aprendió a vivir entre pasillos de tribunales y expedientes judiciales, tenemos que seguir aquí luchando. Ese seguir luchando resume 13 días de una familia que enterró a una hija y al mismo tiempo tuvo que convertirse en litigante de su propio duelo, aprendiendo de memoria términos legales que ningún padre debería tener que conocer. Y mientras la familia procesaba esta nueva vinculación a proceso, a kilómetros de ahí, en oficinas de gobierno y despachos judiciales, la maquinaria legal seguía moviéndose, indiferente al dolor, obligada solo por los tiempos procesales que marca la ley. Pero eso era solo el principio de lo que esta audiencia estaba a punto de revelar. Para entender la magnitud de lo que se decidió este día en Altamira, hay que regresar al 16 de julio, a esa tarde que arrancó como cualquier otra dentro del campamento de verano. Los reportes que han trascendido, aunque fragmentados por el sigilo de la Fiscalía, describen una jornada de actividades físicas y ejercicios de disciplina que se extendieron más allá de lo habitual. Dafne participaba junto a otras adolescentes bajo la supervisión directa del área femenil, el mismo espacio que hoy tiene a Estrellita N señalada como autora material del feminicidio. En algún momento de esa tarde algo cambió. Testigos que después hablaron con la Fiscalía sin que se revelen sus identidades por protección procesal habrían descrito un ambiente de tensión creciente dentro del plantel, de gritos y órdenes que se endurecían minuto a minuto. Nadie afuera de esas instalaciones sabía en ese momento que una niña estaba viviendo sus últimas horas de vida. El campamento seguía su rutina aparente mientras adentro ocurría algo que la carpeta de investigación describe hoy como feminicidio. Para cuando las autoridades locales fueron notificadas, ya era demasiado tarde. Dafne había muerto dentro de las instalaciones que su familia había elegido con la mejor intención para que pasara un verano distinto. El silencio institucional que siguió a ese momento se rompería apenas horas después, cuando la noticia comenzó a circular entre las familias de Ciudad Madero y de ahí hacia el resto del país. Ese silencio inicial, los primeros minutos, las primeras llamadas, las primeras versiones contradictorias que después se derrumbarían frente a la evidencia, es, según la abogada de la familia, parte central de lo que hoy sustenta la acusación de comisión por omisión contra Jorge Luis N. No haber actuado a tiempo, no haber pedido ayuda con la urgencia que la situación exigía, se convirtió en el argumento legal que hoy lo mantiene tras las rejas. Jorge Luis N. no es un desconocido para las familias de Ciudad Madero. Como director de la Academia Militarizada Marina Dönitz, era el rostro visible de la disciplina que se vendía a los padres como garantía de seguridad. Caminaba los pasillos del plantel con la autoridad de quien cree que las reglas, aplicadas con suficiente rigor, pueden moldear a cualquier adolescente. Hoy enfrenta un cargo por feminicidio bajo la figura de comisión por omisión. No se le acusa de ejecutar la violencia directamente, sino de permitir, con su inacción, que ocurriera dentro de las instalaciones que él mismo dirigía y supervisaba.
Estrellita N cumplía otro rol dentro de ese mismo sistema. Era la encargada del área femenil, la persona que debía velar directamente por las niñas bajo su cuidado, incluida Dafne. Su función, en teoría, era la de una figura de contención y protección para las adolescentes que pasaban semanas lejos de sus familias. La Fiscalía la señala como autora material del feminicidio, la responsabilidad más directa que existe dentro de este proceso penal. Dos personas, dos formas distintas de intervención, un mismo resultado devastador. Una niña de 13 años sin vida. No hay que olvidar a la tercera pieza de este rompecabezas judicial, Dana Yanina, de 18 años, originaria de Poza Rica, Veracruz, la primera detenida en este caso. Su vinculación a proceso, 2 días antes, provocó tal tensión social que bloqueos y manifestantes tomaron los accesos al mismo Centro Integral de Justicia, obligando a las autoridades a replantear cómo se conducirían las siguientes audiencias. Ese antecedente fue, precisamente, la razón por la que Jorge Luis N. y Estrellita N. no se presentaron físicamente este día. El Poder Judicial decidió que la videoconferencia era la única forma de evitar que la indignación de la calle se convirtiera otra vez en caos frente a las puertas del tribunal. 3 personas, 3 formas de participación, un mismo expediente que sigue creciendo y una pregunta que la abogada de la familia dejó flotando en el aire cuando se le preguntó si había más implicados. Hay más implicados, sin nombres, sin fechas, pero con la certeza de que este caso todavía no ha mostrado todas sus cartas y de que la lista de responsables podría no haberse cerrado con estas 3 detenciones. A las 9 de la mañana comenzó la audiencia. Al mediodía, un receso de 30 minutos interrumpió el proceso, dejando a la prensa y a la familia en una espera cargada de nervios frente a las puertas cerradas del Centro Integral de Justicia. Fue apenas minutos después de reanudarse cuando llegó la confirmación que todos esperaban. Estrellita N. y Jorge Luis N. habían sido vinculados a proceso por feminicidio. Lisette Alejandra Flores García, asesora jurídica de la familia de Dafne, salió a enfrentar a los micrófonos con la cautela de quien sabe que cada palabra puede afectar una investigación en curso. Explicó sin rodeos la diferencia entre ambos imputados. Todos son por feminicidio. Lo que se distingue es la intervención. Respecto a uno de los imputados, es por comisión por omisión y respecto a la otra, es como autora material. Fue clara también en algo que la prensa quería saber a toda costa. No puede revelar los datos de prueba que sustentan la imputación. En una investigación debe haber sigilo, obviamente para evitar que los diversos implicados puedan conocer el contenido de la carpeta o incluso fugarse. Ese sigilo, explicó, es la razón por la que durante semanas la familia guardó silencio mientras se tramitaban las órdenes de aprehensión contra los responsables. Se trabajó mucho, hicieron muchos actos de investigación y hubo muchas cuestiones. Ustedes saben que por el tema de las órdenes de aprehensión se tenía que mantener mucho, se crecía y pues en esas cuestiones no se revelaban datos. Pero ya ahorita que ya se tiene, pues ya podemos mencionarlo. Su voz, contenida pero firme, transmitía el peso de meses de trabajo que finalmente encontraban una salida pública. Y entonces llegó el dato que puso número al drama. Por el delito de feminicidio, la pena máxima en México alcanza los 40 años de prisión. Cuando se le preguntó al abogado de la familia si buscarían la sentencia más severa posible, no hubo titubeo en su respuesta. Claro que sí. Vamos a solicitar la máxima para todos los implicados. 40 años. Esa es la cifra que ahora pende sobre Jorge Luis N. y Estrellita N., la misma que probablemente se buscará contra Dana Yanina cuando su proceso avance hacia etapas posteriores. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz cuando se abordó el tema de lo que sigue. El proceso apenas comienza. La investigación complementaria, ese periodo en el que la Fiscalía debe reunir y ordenar todas las pruebas antes de ir a juicio, tendrá una duración de 6 meses completos. No hubo debate sobre ese plazo. Fue aceptado sin objeciones por las partes presentes en la audiencia. Esa ventana se cerrará hasta enero de 2027, específicamente el 30 de ese mes, la fecha marcada como límite para que el Ministerio Público presente un caso sólido o arriesgue perder terreno legal ante la defensa.
Contrario a lo que muchos esperaban, no habrá una tercera audiencia en el sentido tradicional que la gente imagina. Una vez que una persona es vinculada a proceso, el siguiente paso natural no es otra vista pública inmediata, sino el trabajo silencioso de la investigación complementaria lejos de las cámaras y los micrófonos. Después de esos 6 meses, el caso avanzará a la etapa intermedia y solo entonces se moverá hacia el juicio oral, donde finalmente se desahogarán las pruebas frente a un tribunal completo. Es un camino largo, uno que exige paciencia de una familia que ya ha esperado demasiado tiempo para obtener respuestas, y es también un camino con salidas legales que la abogada no ocultó ante la prensa. Cualquiera de las partes, si está en desacuerdo con una resolución, tiene derecho a interponer un recurso de apelación. Esa posibilidad de que los imputados busquen revertir esta vinculación sigue abierta, aunque por ahora nadie ha confirmado públicamente que la utilizará. Mientras el reloj legal avanza inexorablemente hacia enero, 3 personas permanecen tras las rejas, bajo prisión preventiva justificada, y una familia sigue exigiendo que la lista de responsables no se cierre con ellos 3. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: si ya hay más implicados, como reconoció la propia abogada, ¿cuánto tiempo pasará antes de que aparezcan nuevos nombres en este expediente? La noticia de esta vinculación a proceso no se quedó únicamente en los pasillos de Altamira. Llegó casi de inmediato hasta el escritorio de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien desde los primeros días de julio había ordenado a su equipo dar seguimiento puntual al expediente de Dafne. Fuentes cercanas a la dependencia federal describen que apenas se confirmó la resolución judicial, un reporte con el resultado de la audiencia llegó directamente a sus manos, y que su reacción, según quienes estuvieron cerca, fue de un silencio breve seguido de una instrucción tajante: exigir que la coordinación entre la Fiscalía de Tamaulipas y las autoridades federales no se detuviera ni un solo día durante los 6 meses de investigación complementaria. Este caso no se cierra con 2 vinculaciones a proceso. Se cierra cuando cada responsable, sin excepción, esté frente a un juez, habría señalado Harfuch en una reunión de seguridad, de acuerdo con versiones que circulan entre reporteros que cubren el tema desde la capital del país. La frase, breve pero contundente, se convirtió rápidamente en la postura oficial que la Secretaría de Seguridad transmitió hacia los medios. El gobierno federal no dará por concluido el caso Dafne hasta que la carpeta de investigación agote cada una de sus líneas. El caso Dafne dejó de ser un asunto exclusivamente local desde el momento en que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la propia Secretaría de Seguridad, ordenó una revisión nacional de las escuelas con esquemas de educación militarizada, y solo en Tamaulipas identificó 5 planteles bajo ese modelo, cuyos permisos ahora están bajo escrutinio. Esa orden no llegó de manera casual, llegó después de que la presión pública, alimentada por cada nueva audiencia, se volviera imposible de ignorar para las autoridades educativas y de seguridad del país. Detrás de esa decisión hay una lógica que combina justicia local con estrategia de seguridad nacional. Un modelo educativo que operaba bajo disciplina cuasi militar, sin la supervisión adecuada, terminó convirtiéndose en el escenario de la muerte de una niña de 13 años. Hubo, según fuentes consultadas, una pausa notable entre los funcionarios que revisaron el expediente por primera vez. Nadie esperaba que un campamento de verano pudiera convertirse en el centro de una crisis nacional de esta magnitud. Para Harfuch y el equipo que hoy vigila cómo se administra la fuerza y la disciplina en espacios formalmente civiles, este caso se transformó en advertencia permanente. La orden fue clara y directa: revisar cada plantel, auditar cada permiso y, donde sea necesario, cerrar de inmediato. No podemos permitir que otro campamento se convierta en una tumba, habría reiterado el propio Harfuch ante su equipo de trabajo, según versiones que circulan entre reporteros que cubren el caso. No hacerlo, después de lo ocurrido con Dafne, sería repetir el mismo error que costó una vida inocente. La Fiscalía de Tamaulipas, por su parte, mantiene el mensaje de que esta investigación seguirá su curso, sin más filtraciones que las estrictamente necesarias para no comprometer el proceso, y que cuenta con el respaldo directo de la Secretaría de Seguridad Federal para lo que haga falta. El sigilo, insisten sus representantes, no es opacidad, es la herramienta que evita que los implicados, que aún faltan por identificar, tengan tiempo de escapar o de borrar evidencia clave. La determinación institucional, avalada desde la propia oficina de Harfuch, apunta hacia una sola dirección: agotar cada línea de investigación hasta que no quede ni un responsable libre.
Y mientras las instituciones ajustan protocolos, refuerzan la seguridad en los tribunales y ordenan auditorías educativas en todo el país bajo la vigilancia directa del Gabinete de Seguridad, la pregunta que realmente importa sigue sin resolverse por completo. ¿Cuántas más academias como la Marina Doenitz operan hoy mismo en algún rincón de México, sin la vigilancia que debieron tener desde el primer día de operaciones? Pero hay otro elemento que ha comenzado a circular entre los reporteros que cubren el caso desde Altamira: la posibilidad de que existan registros internos de la academia, bitácoras, reportes de incidentes previos, quejas de otras familias, que documentarían un patrón de conducta dentro del plantel antes de la muerte de Dafne. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la existencia de estos documentos, pero fuentes cercanas a la investigación no lo descartan. Si esos registros existen y llegan a incorporarse a la carpeta de investigación, el caso podría ampliarse mucho más allá de los 3 detenidos actuales. Podría alcanzar a otros instructores, a administrativos, incluso a quienes autorizaron el funcionamiento del plantel sin la supervisión adecuada. Lo que hoy parece un caso cerrado con 3 nombres, podría en los próximos 6 meses convertirse en una investigación de alcances mucho mayores. Y esa es, quizás, la verdadera razón detrás del sigilo que tanto ha insistido en explicar la abogada de la familia. No se trata solo de proteger la carpeta actual, sino de dar tiempo a que la Fiscalía complete un rompecabezas que, según todo indica, todavía tiene piezas por encontrar. El expediente de Dafne ya cambió la forma en que México mira la educación militarizada como modelo formativo. La revisión ordenada por la Secretaría de Educación Pública no se limita a Tamaulipas. Cada estado con escuelas de este tipo enfrenta ahora la posibilidad de una auditoría similar en las próximas semanas. 5 planteles tamaulipecos están bajo la lupa directa de las autoridades, pero el precedente ya está sentado para el resto del país y varios gobiernos estatales han comenzado a solicitar informes propios sobre sus propios esquemas educativos militarizados. En Ciudad Madero, el impacto es doble. Por un lado, la desconfianza de las familias que alguna vez confiaron en modelos disciplinarios estrictos para sus hijos. Por otro, la presión social que ya se manifestó en bloqueos y protestas frente a los tribunales durante audiencias anteriores. La decisión de realizar esta audiencia por videoconferencia, evitando la presencia física de los imputados, es en sí misma una consecuencia directa de esa tensión social que no ha bajado de intensidad ni un solo día desde la primera detención. A nivel judicial, este caso se ha convertido en una especie de prueba de fuego para el sistema penal tamaulipeco. Una investigación que debe equilibrar velocidad para satisfacer la exigencia pública de justicia con rigor técnico para que ninguna sentencia se caiga después por errores procesales que beneficien a la defensa. Los 6 meses de investigación complementaria serán observados de cerca, no solo por la familia de Dafne, sino por cualquier padre que hoy tenga a un hijo inscrito en una escuela con estructura militarizada en cualquier parte del territorio nacional. El gobernador del estado, presionado por la magnitud mediática del caso, ha ordenado a la Secretaría de Educación Estatal que acelere la revisión de los 5 planteles militarizados identificados en Tamaulipas. Padres de familia de otras academias similares han comenzado a retirar a sus hijos de estos programas incluso antes de que concluyan las auditorías correspondientes, ante el temor de que su propio hijo pudiera vivir una experiencia similar a la de Dafne. En redes sociales, el nombre de Dafne Zapata Quintos se ha convertido en una consigna repetida por colectivos de mujeres y organizaciones de derechos de la niñez que exigen no solo justicia para ella, sino una revisión profunda del modelo de educación militarizada en todo el país. Legisladores de distintas bancadas ya han anunciado que presentarán iniciativas para regular con mayor rigor este tipo de instituciones que hasta ahora operaban con una supervisión mínima por parte de las autoridades educativas estatales. Esto no fue un caso aislado, fue una advertencia, y mientras nadie responda por todo lo que aún falta esclarecer, las familias de otros planteles similares seguirán preguntándose si sus propios hijos están realmente a salvo. 13 días después de la muerte de Dafne, 3 personas ya cargan con una vinculación a proceso por feminicidio. 40 años es la pena máxima que la ley mexicana puede imponerles a cada uno, pero ningún número de años en prisión le devuelve a Alejandra Quintos las tardes con su hija, ni le regresa a Gabriel Zapata las palabras que Dafne nunca terminó de decir antes de subirse a ese autobús rumbo al campamento.
La familia ha dejado clara su postura ante cada micrófono que se les acerca. No habrá tregua hasta la sentencia final. Después del juicio, cuando un tribunal determine con exactitud quién pagará qué y por cuánto tiempo detrás de las rejas. Mientras tanto, el nombre de Dafne Zapata Quintos ya no es solo el de una niña que murió en un campamento de verano. Es el símbolo de una pregunta que Tamaulipas y México entero todavía no logran contestar del todo. ¿Cuántas academias, cuántos directores, cuántas estrellitas siguen operando hoy en silencio, esperando que nadie nunca las vincule a nada? Cada 6 meses de espera para esta familia no se miden en calendarios ni en fechas de audiencia. Se miden en la ausencia constante de una risa que ya no llena la casa, en una habitación que sigue exactamente como Dafne la dejó antes de subirse a ese autobús. Alejandra Quintos ha dicho en más de una ocasión que no descansará hasta ver una sentencia, pero también ha reconocido que ninguna sentencia, por severa que sea, le devolverá lo que perdió el 16 de julio. La pregunta queda flotando en el aire, sin respuesta clara, sin fecha de caducidad. Y mientras la carpeta de investigación siga creciendo durante los próximos 6 meses, la familia de Dafne seguirá ahí, luchando, exactamente como lo prometieron frente a las cámaras, hasta que la justicia deje de ser una palabra repetida en cada audiencia y se convierta finalmente en una sentencia firme, definitiva e irrevocable.